los componentes de esa brigada mercenaria 2506. 110 latifundistas, 24 grandes propietarios, 112 grandes comerciantes, 67 casatenientes, 179 miembros de la burguesía, de la alta burguesía cubana, 194 exmilitares y esbirros de la dictadura cruel, criminal, asesina de Batista, 112 delincuentes comunes, 82 altos empleados del régimen de Batista. Mercenaria de los Estados Unidos contra Cuba, contra el pueblo de Cuba, que de una manera heroica y demostrando la valentía, demostrando el quehacer y la profundidad de la revolución recién iniciada en aquel país, en esos apenas dos años antes, tenía, y por la que el pueblo cubano estaba dispuesto a entregar su vida. Si han pasado por el pasillo antes de llegar a esta sala, habrán visto una colección de fotos que muestra esa invasión, muestra los preámbulos, muestra el desarrollo y muestra el final de esa invasión mercenaria. En las primeras fotos, por decirles algunos datos, podrán ver, y si no han tenido tiempo y han llegado así como deprisa, les invito a que lo hagan fervientemente. Al salir de aquí verán fotos del portaaviones USS Essex y de los destructores US Conway y US Eaton de la Marina estadounidense que custodiaron a las lanchas de la Brigada 2506, que fue la brigada que invadió Girón con 1.500 mercenarios entre sus filas. A este grupo, a este conjunto de artillería, de ejército mercenario, a este conjunto de armamento, en fin, al conjunto invasor de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, así lo reconocería en un informe que la propia Agencia Central de Inteligencia CIA desarrollaba y elaboraba en septiembre de 1961, a ese grupo se le llamó la Task Group Alpha. Entre las cosas que Estados Unidos decidió dar a esa brigada 2506, voy a relatarles solamente algunas de ellas. Pistolas Colt M19-11A1, fusiles Garand, carabinas M1 y M2, subfusiles M3, subfusiles Thompson, fusiles automáticos Browning Bar, ametralladoras M19-19, ametralladoras M2, granadas MK2, morteros de 60 mm, 81 mm, 4,2 pulgadas, cañones sin retroceso de 57 y 75 mm. Aparte de esto, y por supuesto de esos portaaviones y destructores de la Marina estadounidense que les acabo de citar, Estados Unidos dotó a esa brigada 2506 con 8 aviones de transporte C-46, 6 aviones de transporte C-54, 16 bombarderos B-26, 5 tanques M41, además de jeeps, camiones, morteros, 8 barcos y 7 lanchas para el desembarco, que fueron las que llegaron a Cuba. A consecuencia de este acto criminal contra Cuba, murieron en esa gesta, en esa batalla heroica, en esos combates contra la brigada mercenaria de Estados Unidos, murieron 178 cubanos y más de 200 quedaron con heridas permanentes, con secuelas graves y permanentes para el resto de su vida. También ahí en esa exposición de fotos podrán ver a la primera víctima civil, se llamaba Nenesia Montalvo. Iba en un camión con 2 de sus hijos y con parte de su familia, iba creo que un sobrino, iba también su esposo y su madre, y simplemente el avión está ahí, como la propia hija relata años más tarde cómo fue ese bombardeo asesino. Vio como el B-26 llegaba por detrás del camión por donde iban viajando en esa carretera cercana a Girón y directamente empezó a bombardear a una camioneta que evidentemente no transitaba por una base aérea, por una instalación militar, sino que iba cargada con el pueblo cubano a la que definitivamente esa brigada pretendía destruir. Esa primera víctima cayó a la vista, además de 2 de sus hijos, y mientras eso sucedía cerca de Playa Girón, en La Habana, en la base militar de Ciudad de Libertad, un joven artillero que se preparaba, se estaba formando
o casi acababa de licenciarse en artillería antiaérea, se disponía a enfrentar los bombardeos y cayó víctima de esas ráfagas asesinas de los B-26 estadounidenses. Ese muchacho tenía como 26 años, no creo que llegara, se llamaba Eduardo García Delgado, y tuvo la lucidez de, en el momento previo a caer, escribir en una de las puertas de la base donde estaba en Ciudad Libertad, como digo, en La Habana, escribir las palabras, el nombre de Fidel. Creo que a estas alturas es normal que uno se emocione ante semejante convicción, ante semejante muestra de heroísmo. Eso para el pueblo cubano ha sido solamente el principio, los principios de algo que han llevado con enorme valentía, con enorme gallardía y por supuesto con una determinación revolucionaria feroz a lo largo de los siguientes y de los últimos 52 años. A lo largo de este tiempo, los crímenes de los Estados Unidos contra Cuba, contra el pueblo de Cuba, no han cesado. Antes de la invasión de Girón estuvo el sabotaje del buque La Cubre y después estuvieron numerosos sabotajes, bombas en la ciudad de La Habana, que probablemente muchos de los que están aquí o algunos de los que están aquí recordarán porque tienen edad para eso y les dolerá infinitamente porque la víctima de todo eso y el objetivo era el pueblo de Cuba, destruir al pueblo de Cuba. Sin embargo, ese pueblo al que los Estados Unidos han pretendido a lo largo de 52 años destruir, como digo, ha demostrado en todo este tiempo una convicción revolucionaria sin par y, por supuesto, la determinación de llevar adelante, de fortalecer y de profundizar su proceso revolucionario. Los sucesos de Playa Girón los hemos visto a lo largo de la historia en infinitas muestras de combate y de lucha revolucionaria del pueblo cubano. Lo hemos visto en los médicos, en los educadores, en los deportistas que en el mundo entero ayudan solidariamente al mundo. Lo hemos visto en todos esos médicos sin los cuales, y esto es un dato que da la Organización Mundial de la Salud, no la da Cuba, esos médicos sin los cuales el Programa Mundial contra el SIDA no podría implementarse en el continente africano. Esos médicos y ese personal de salud que han operado de forma, insisto, solidaria y a cambio de nada, a más de 1 millón de personas devolviéndoles la vista, más de 1 millón de personas, por supuesto, pobres, por supuesto, sin recursos, sin la posibilidad de hacerlo, pagando a más de 1 millón de personas, como digo, de Latinoamérica. Esa gesta, que es la continuación de Girón, se llama Operación Milagro. Esa gesta se llama internacionalismo cubano. Hoy en día hay herederos de esa gente que murió en Girón y de esa gente y de ese pueblo cubano que ha seguido resistiendo, luchando y combatiendo a lo largo de estos 52 años. Son 5 revolucionarios cubanos luchadores antiterroristas que se infiltraron en las organizaciones terroristas de Miami, en las organizaciones criminales, culpables de las bombas de La Habana de 1997, culpables del sabotaje del avión de Cubana de Aviación que en el año 76 explotó en pleno vuelo y cuyo autor confeso de ese crimen horrendo que costó la vida a 73 personas, muchas de ellas, la mayoría cubanas, 20 y tantas de ellas formaban parte de un equipo juvenil de esgrima que venía de ganar unos premios panamericanos, pero 6 eran la demostración de ese internacionalismo del que les hablaba. 6 eran estudiantes que iban a Cuba a estudiar desde el país del que salían, a estudiar gratuitamente y a volver a su país, a extender la obra de la salud, la obra de la humanidad, que es la que se hace en Cuba y es la que ha desarrollado a lo largo de este tiempo la revolución. Pero es que hoy en día esos 5 compañeros de los que les hablaba guardan cárceles por infiltrarse, como digo, en esas organizaciones de criminales que operan desde los Estados Unidos y concretamente desde el sur de la Florida, desde el estado de la Florida, y que llevan 13 años en cárceles sometidos a todo tipo de violación de derechos humanos, sometidos los 5 a juicios absolutamente, diría que también criminales, porque cuando se conculcan y cuando se violan
los derechos fundamentales, los derechos legales, como así ha quedado demostrado a lo largo de todo este tiempo, de cualquier reo, cualquier acusado, indudablemente se está cometiendo un crimen contra la humanidad. Como decía aquí un jurista internacional, él era italiano, pero pertenecía a una organización internacional de juristas, a los 5 tenían que haberles dado el premio Nobel y sin embargo los Estados Unidos, alertados como estuvieron, además de los crímenes que ellos estaban monitoreando y estaban evitando que se cometieran contra el pueblo de Cuba, la reacción criminal, por supuesto, que tuvieron ese gobierno fue la de meterlos en la cárcel. Digo ese gobierno por citar al de Clinton, que fue bajo cuyo mandato fueron encarcelados, pero podríamos citar después, por supuesto, al de Bush, y seguimos con Obama y seguimos en la misma situación. Esos hombres, esos 5 hombres, esos 5 revolucionarios cubanos, luchadores antiterroristas, son hoy el ejemplo más claro de que Girón sigue vivo, de que la victoria de Girón sigue viva, porque cada día que esos hombres pasan en la cárcel sin ceder a los chantajes que los distintos gobiernos y los grupos de poder de Estados Unidos les ponen en bandeja, los someten a esos chantajes, cada día que esos hombres resisten, defienden la revolución y escriben para su pueblo lo que les pasa y sirven de ejemplo para su pueblo de lo que les pasa, son una muestra más que fehaciente de que el triunfo de la revolución ocurrió hace 52 años, pero el triunfo de la revolución sigue hoy vivo en ellos, en los 5 y en los 11 millones de cubanos que dentro de Cuba defienden su proceso revolucionario, lo profundizan y lo fortalecen. Bien, si estamos hablando de esta conmemoración de Girón y estamos hablando de los 5, por cierto, he de pedirles que en la solidaridad que Cuba ha mostrado, que devuelvan un poco de esa solidaridad firmando esa campaña de 1 millón de firmas por la libertad de los 5, que desde el Comité Internacional por la Libertad de los 5 compañeros se ha lanzado a nivel de Europa, en el espacio europeo, para, como digo, recabar ese 1 millón de firmas para que el presidente Obama ejerza la potestad que la Constitución de su país le da y libere a los 5 revolucionarios cubanos presos injustamente en los Estados Unidos, que es lo mismo que decir que están presos del imperio. Pero como digo, antes de cederles la palabra a Alicia Hermida, conocida por todos ustedes por su trabajo en televisión, inmensa actriz, inmensa persona comprometida, activista con las causas nobles que en este mundo se desarrollan los pueblos y desarrolla la humanidad. Antes de cederle, como digo, la palabra a Alicia y a Jaime Lozada, escritor y autor teatral también, actor, por supuesto, fundador de la segunda parte de La Barraca, esa compañía de teatro que creó García Lorca en la República, decirles que dentro de poquitos días, concretamente dentro de 2 días, se conmemora el 80 aniversario de la proclamación de la República Española, un ejemplo también de voluntad del pueblo por llevar adelante un proyecto revolucionario, un proyecto de cambio, un proyecto de transformación, un proyecto en definitiva para el pueblo y no para las clases pudientes. Después, si quieren, en el debate podemos hablar, por cierto que es un dato muy interesante que también está en la exposición, de la composición de clase de los mercenarios de Girón, pero bueno, eso podemos dejarlo para el debate. Antes de pasar la palabra a Alicia y a Jaime para que nos den su